buenos días. Agradezco la invitación a todos para poder compartir con ustedes las experiencias que tenemos en torno a la formación de docentes. Quiero señalar que lo que voy a presentar es producto de un trabajo colegiado que hemos estado realizando en la Dirección de Desarrollo Educativo con los académicos que pertenecen a esta dirección. Se han llevado a cabo una serie de discusiones y análisis con la finalidad de poder presentar a ustedes un modelo para la formación de docentes en este momento. Bueno, muy bien. Primero vamos a centrarnos en lo que es la innovación. Creo que ya se ha hablado durante mucho tiempo y lo he discutido con algunos colegas, que tampoco es nuevo, el poder hacer énfasis en que toda innovación requiere un cambio, pero debe de tener un compromiso social. No solamente debemos de pensar en que las innovaciones tienen que buscar lo inmediato o simplemente el incorporar cosas viejas a cuestiones novedosas, ¿no? Requiere de nuevos paradigmas que se transformen y de mentalidades y prácticas socioculturales distintas. Requiere de un contexto y requiere también de una infraestructura que posibiliten estas innovaciones en el ámbito educativo. Asimismo, nos encontramos con una serie de problemáticas que para nosotros es importante señalarlas. La primera es no replicar todo lo que se ha hecho y luego presentarlo como nuevo. La siguiente, se requieren unas revisiones en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la normatividad, en cuanto a las estructuras curriculares y en cuanto a los espacios físicos para poder incorporar innovaciones en el ámbito educativo. También no podemos llevar a cabo ajustes arbitrarios que provienen ya sea de arriba hacia abajo o de fuera hacia adentro, que esto es lo que generalmente ha caracterizado las innovaciones educativas. También no podemos pensar en innovaciones históricas y sobre todo que no tengan este soporte institucional, que no estén en el marco de una institución educativa y de un proyecto educativo. De tal manera que las innovaciones curriculares, las innovaciones didácticas tengan sentido y se articulen en distintos momentos. También necesitamos condiciones que sedimenten esta situación, que sedimenten esta perspectiva. Por otro lado, requerimos una organización curricular distinta. Sabemos que esto todavía nos va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, ha habido grandes intentos y necesidades de transformar el ámbito curricular. Seguimos trabajando bajo la perspectiva disciplinaria, en donde lo que se privilegia son los contenidos y la disciplina en sí misma. Por lo tanto, se requiere crear una epistemología del conocimiento, un aprendizaje multi e interdisciplinario y también a lo que se denomina un currículo infusionado, en donde el estudiante sea el centro. El centro, en el sentido de que todo proyecto educativo se orienta hacia la formación de los estudiantes. Sin embargo, la necesidad y la posibilidad de trabajar con los estudiantes, de organizar, de revisar y de propiciar, ¿sí?, estos aprendizajes es tarea del docente. Entonces también tenemos que seguimos con esta lógica de la relación docente, contenido, alumno, contenido, docente, cuando ahora hay un sinnúmero de relaciones que se pueden establecer en el ámbito educativo y sobre todo en la educación en línea. También necesitamos todavía rebasar esta tensión entre la evaluación auténtica de los aprendizajes contra la evaluación de contenidos factuales. Creo que por momentos lo hemos visto cuando se trabaja o se está trabajando por competencias, que se siguen presentando pruebas objetivas cuando lo que se quiere es demostración en escenarios reales. También esto es una de las grandes tensiones que tenemos, ¿no? Entonces, los nuevos modelos curriculares en la educación superior tienden a seguir otras lógicas basadas en producción de conocimientos y demandan prácticas docentes distintas. Sin embargo, esto no es solamente por decreto o porque se elabore un mejor programa. Requerimos de reconocer cuáles son las condiciones, cuáles son los puestos, las funciones y las características de los docentes. Y esto ha sido una tarea que hemos estado realizando
al interior de la dirección. ¿Sí? Ahora, aquí recupero dos ámbitos que plantea Perrenot en cuanto a la formación de docentes, que es el de formar para la ciudadanía y un sentido de implicación. En ese sentido, se requiere que el profesor sea cada vez más una persona creíble. Esta falta de credibilidad promovida en distintos ámbitos se requiere recuperar en los espacios, la credibilidad del docente en los distintos espacios, pero sobre todo a partir de su formación, a partir de sus prácticas y del apoyo institucional en el cual se desenvuelve. Es un mediador intercultural, animador de una comunidad educativa, garante de la ley, organizador de una vida democrática, un conductor cultural y un intelectual. No me voy a detener en cada uno de ellos porque hay que presentar la propuesta, simplemente quiero que se den cuenta cómo nosotros hemos estado trabajando y desde dónde. Entonces, consideramos que la práctica reflexiva es el elemento clave para que los docentes puedan transformar sus prácticas, su quehacer cotidiano. Si no hay una práctica reflexiva, el docente no se da cuenta o no tiene el tiempo suficiente para hacerlo. Lo rebasa la vida cotidiana, le rebasa las exigencias, las demandas. Se requiere una implicación crítica también del docente en cuanto a una situación política, en cuanto al contexto, en cuanto a los mismos contenidos que se trabajan y a las formas de trabajarlos. Por lo tanto, se requiere también que el docente se comprometa con la sociedad y con su contexto. Ahora, nosotros encontramos una serie de ambivalencias y las recuperamos también de Edgar Morin y de Perrenot, donde encontramos una serie de ambivalencias entre la ciudadanía planetaria e identidad local. ¿Cómo trabajarlo desde el aula? La mundialización económica y el encierro político, las libertades y desigualdades, tecnología y humanismo, racionalidad y fanatismo, individualismo y cultura de masa, democracia y totalitarismo. O sea, se plantea como versus, sin embargo, en esta época tenemos que hacer una serie de trabajos donde dialécticamente se puedan ir resolviendo. Finalmente, vamos a hablar del modelo educativo. Le voy a pedir a la maestra Montero si gusta empezar a hablar de ello y vamos a ir intercambiando ya algunos comentarios. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues básicamente lo que nos ha compartido ya la doctora ha sido el punto de partida y ha entrado en contacto directo con lo que ahora ha sido la renovación y la actualización del modelo educativo en Soayet, que se basa prácticamente en una especie de dicotomía, una especie de nudo sin fin inclusive le llamamos, porque es un proceso constante, ¿no?, entre qué aprender y cómo aprender, entre lo que nosotros sabemos que es un dominio que tiene necesidad del participante, o en este caso nuestros estudiantes, de lo que debe aprender y de las condiciones que nosotros como instancia vamos a poder acercarle para que esa capacidad de aprendizaje lo pueda, pues básicamente, concretar y lo pueda, sobre todo, compartir y lo pueda hacer de suyo y lo pueda hacer de toda la comunidad que en conjunto con él aprenden en estos escenarios. También, aquí tenemos un lugar que ocupa el aprendiz como arquitecto de su aprendizaje, aprendiz que además tiene de sí una conciencia de las formas en que va aprendiendo y se apuesta también a lo que puede ser esta pues necesidad de ser creativos en este mundo cambiante y la capacidad de poder transitar entre disciplinas, poder compartir, poder disentir inclusive y poder construir entre todos estos jóvenes estudiantes de la modalidad comunidades de aprendizaje que puedan acercarlos a la realidad de su contexto en que tiene lugar su aprendizaje en este sistema educativo, pero también en compañía de un docente que está en constante transformación. El docente por eso ocupa un lugar preponderante en este modelo como desarrollador del currículum, como desarrollador básicamente de algunos contenidos, como persona que además acompaña como asesor o profesor en línea y además estamos por iniciar también un proyecto en compañía
de algunas otras áreas, de trabajo de tutoría y consejería en línea para que entre pares, para que entre compañeros y docentes se pueda dar una especie de contención a quienes estudien en la modalidad y particularmente apropiarnos de procesos evaluativos de experiencias de aprendizaje. Pues basados en estos elementos y fundamentalmente dando un lugar importante a nuestros docentes que no solamente van a ser asesores en línea, no solamente van a ser tutores en línea, sino son básicamente también docentes universitarios que consigo llevan varios saberes, una experiencia amplia, tienen consigo un camino andado a través del mundo real que evidentemente como profesionistas, como personas, como padres de familia, invierten desde su sentido de ser, desde la ética de la docencia, desde sus valores, desde su práctica, inclusive desde sus creencias y sus sensaciones y sus pasiones, todo lo que tiene que asociarse a un escenario educativo, a un ecosistema, inclusive platicábamos hace un rato con uno de nuestros compañeros, que puede suscitar un intercambio muy importante, no solo de conocimiento, no solo de formas de aprender, sino también de la forma en que este docente impregna el aula, quizás en este caso virtual, el escenario, los foros, los espacios de debate, de su propia esencia como docente y de lo que implica e invierte en este proceso para que el otro aprenda, para que el otro descubra o redescubra el mundo que le es propio y que pueda, pues en este caso también, generar nuevo conocimiento, ¿no? Basados en estos elementos, hemos discutido con nuestros compañeros académicos, los hemos invitado a sesiones colegiadas, como bien dice la doctora. También hemos tomado referencia de experiencias externas, de algunos elementos que el doctor Cervantes nos ha convidado y particularmente pues buscamos que este docente sean docentes profesionales que también tengan la capacidad de generar escenarios personalizados, escenarios situados, escenarios de aprendizaje que puedan servir al otro para concretar un aprendizaje, ¿no? Ya les hablábamos de la dicotomía de lo que hay entre la teoría y la práctica, pero también necesitamos que haya un gran sentido de saber que el otro está ahí, de esta necesidad de compartir y de esta necesidad de la empatía que debe existir entre un docente y una persona que está estudiando en esta modalidad que muchas veces se acerca a ella como una manera de ser exitoso en la vida, ¿no? Tenemos también las referencias que hemos analizado desde espacios, John Dewey nos habla del docente reflexivo, nos habla de la necesidad de revisar lo que estamos haciendo con respecto a nuestra práctica, de lo que estamos construyendo o lo que a veces no somos conscientes que estamos compartiendo en un debate o en una interacción educativa, ¿no? Y bueno, una esquemita breve que les queremos compartir, que tiene que ver con esto que la doctora nos decía muy al principio, y donde podemos encontrar que este docente universitario, en su constante práctica y en su constante ir y venir de un espacio educativo, pues también vive las necesidades de la gestión universitaria, también debe de adaptarse a modelos educativos que van surgiendo de acuerdo a las necesidades de nuestro entorno nacional y mundial, pero también es un docente que constantemente se ve involucrado o influenciado por todas estas corrientes actuales que muchos de nosotros ya tenemos, pues a lo mejor conocidas, otros estamos en debate, otros estamos por apropiarnos o a lo mejor terminar de convencernos, como puede ser la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, incluidas las transformaciones sociales. Hoy en día estamos viviendo evidentemente transformaciones que trastocan la práctica educativa de un docente, lo que decía la doctora, competencias docentes, competencias profesionales y singularmente la forma en que los jóvenes estudiantes y a lo mejor los no tan jóvenes que están en nuestro sistema se acercan al uso de las tecnologías que a veces puede ser de manera crítica o acrítica y ese aprendizaje invisible que un doctor en Flaxo nos dice que puede existir a veces sin darnos cuenta y que está ahí de manera constante y que a veces el docente en un escenario virtual
de pronto puede no percatarse que existe y de pronto tiene necesidad de recuperar todas esas experiencias que como aprendizaje tiene el que se acerca a nuestra modalidad, ¿no? Dado este escenario, hemos pensado en un proyecto de formación docente que trastoque varios ejes, entre ellos el eje filosófico, el eje epistemológico, el eje pedagógico, el eje psicológico, el didáctico, el comunicacional, sociohistórico, económico incluido, y evidentemente el eje tecnológico. No lo dejamos al final por simple idea, sino que es un eje que podrá trastocar, al igual que la gestión, muchos de los demás ejes que ya hemos mencionado. Estamos pensando en generar un sistema de formación docente totalmente en línea con unidades autocontenidas de aprendizaje, que van a ser cursos autogestivos, válgase la expresión para algunos, en donde el docente va a acercarse a este escenario, va a hacer un análisis de su práctica, elegirá y se le sugerirán cursos que tengan que ver con ese diagnóstico que inicialmente haga de su práctica, y particularmente buscaremos la forma en que él, en sus tiempos, en sus espacios, en la medida de sus posibilidades, entre clase y clase, entre pues responsabilidades de toda índole tiene, pueda acercarse a un escenario formativo que le permita sentirse cómodo y además ir generando lo que llamamos una trayectoria formativa muy a la medida de sus necesidades y decidida por él mismo, ¿no? Tenemos aquí una caracterización de los docentes que también se ha hecho en el seno de la dirección y que ha contado con la participación de muchos de nuestros académicos para poder recuperar lo que ya también nos dicen algunos autores y lo que evidentemente en nuestra normatividad está descrito. Estos elementos de la caracterización de la docencia universitaria nos han permitido observar qué tipo de competencias o bien habilidades o conocimientos nosotros debemos de prever para la hora de ofertar a estos docentes lo que será este escenario de formación individualizado por propia decisión, con una trayectoria que él decida recorrer, y particularmente para entrar en materia de lo que también nuestro PDI nos está señalando, ¿no? Como el escenario ideal de la docencia que se quiere renovar, que se quiere innovar en esta universidad, y estamos llamados a generar este tipo de esfuerzos, ya sea al interior de la propia CUAER o a invitarlos también a todos ustedes. Hemos hecho inventario de oferta educativa en el marco de la REDEC, hemos hecho inventario de lo que hace de GAPA, de lo que han hecho algunas otras entidades o dependencias, y particularmente llegar a este punto de caracterización de la docencia, pues nos permite generar otras sinergias, nos permite hacer invitaciones abiertas a quienes quieran establecer este contacto con nuestro proyecto, que es un proyecto común de la universidad. El objetivo fundamental del programa está situado en invitar al docente a una constante análisis y reflexión de su práctica educativa, facilitándole el acceso a experiencias educativas a distancias en un escenario que le permita cierta autonomía y además le permita ir a su ritmo, ir a sus tiempos y determinar sus propias necesidades. Un escenario que además le posibilite, ya lo decíamos, una trayectoria formativa personalizada, considerando que nosotros lo que estamos proveyendo es un escenario para fortalecer la docencia universitaria, ya sea del sistema de universidad abierto y a distancia, o también estarán invitados todos nuestros docentes de esta nuestra universidad. Es un espacio que también va a permitir el libre acceso a la oferta de educación continua que pueda existir en el marco de la REDEC, pero también oferta educativa que estamos generando a la medida. Ahorita ya llevamos una buena cantidad de diseños, estamos por empezar a producirlos, y en muy corto plazo vamos a darles a conocer el escenario, esto dicho técnicamente, la interfaz, el portal, el sitio, el micrositio, como ustedes quieran llamarlo, pero que en esencia se vuelve un gran sistema que intenta acercar oferta a la medida, insisto, que también sea atractiva, que sea sugerente y que permita evidentemente fortalecer el deber ser y el quehacer de la docencia en nuestra universidad, ¿no? A modo de reflexión, doctora.
Bueno, realmente lo que aquí hacemos es una última reflexión, pensando que en el futuro tendremos ya diseñado totalmente el modelo educativo, lo pondremos en marcha con la participación de todos los académicos y además con la posibilidad de experimentar y seguir construyendo alternativas innovadoras y de cambio para la formación de los docentes, ¿sí?, en esta universidad en lo que concierne educación en línea y distancia. Entonces, nada más, y lo que subyace a los modelos innovadores que se han mencionado antes representa un cambio de paradigma educativo con la expectativa de que el docente abandone la enseñanza transmisivo o receptiva y migre hacia los enfoques centrados en el alumno, la construcción del conocimiento y la colaboración. El cambio solicitado es mayúsculo, ¿sí? Como sabemos, cada vez más se nos exigen estos cambios, sin embargo, hemos estado analizando, discutiendo y construyendo una gama de posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias.